¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo, el Estadio Santiago Bernabéu, hoy domingo 26 de noviembre. Ahí podemos ver cómo tenemos prácticamente ya la losa del terreno de juego totalmente despejada, a falta de quitar estas lámparas de mantenimiento del propio césped, ese césped que aún está en el hipogeo o invernadero, como queráis llamarlo, ahí justo debajo, así que me imagino que en el día de mañana ya empezarán a colocar las bandejas, a preparar y dejar modo Champions, porque el miércoles jugamos aquí, haremos reacción, partidazo contra el Nápoles. Las buenas noticias son que Ancelotti recupera a Bellingham y a Ceballos. El Pichichi Bellingham, como así le puedo llamar, se perdió los dos últimos partidos ante el Braga y el Valencia por una luxación en el hombro izquierdo. Para el británico, aunque tuvo que acudir a la concentración de su selección de Inglaterra, sus propios médicos. Por cierto, el parón de selecciones le ha venido en el momento oportuno para recuperarse de su lesión. Hoy domingo muy tranquila la actividad que tenemos aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver la estructura del lateral oeste, que ya sabéis que la han estado preparando estos días para la llegada, para la colocación y configuración de esas tres pantallas en la zona interna. Mirad todos los andamios que tenemos, y tenemos personal, Parece que no, pero la actividad no para. Veremos a ver cuándo empiezan a colocar dichas pantallas. Y también sabéis, hemos visto durante todos estos días cómo seguían preparando la llegada de las nuevas pantallas en la zona curva, esta zona curva del fondo sur con el lateral oeste. Veremos a ver cuándo empiezan a colocar también pantallas en ese lugar. Por cierto, estamos llenitos de lesiones, Como ya dijimos aquí en el canal, presuntamente empezarán por la esquina del fondo sur con el lateral oeste, esa que hemos visto hasta hace unos segundos. Y ahí tenemos otra de las esquinas, en este caso la del fondo sur, con el lateral este. Este lateral este, donde podemos apreciar en estos instantes cómo siguen trabajando, ultimando para el partido del miércoles. Como dije el otro día, vino Florentino Pérez a ver estos trabajos que estaban realizando. Vamos a ver si el miércoles podemos culebrear y navegar por toda esa ubicación. Así que veremos, a ver, tenemos un partido muy, pero que muy difícil. Hemos tenido una acumulación de bajas enorme y se ha cebado sobre todo en el centro del campo. Kroos, yo creo que se postula para la posición de pivote. Ya sabéis que Camavinga y Vinicius estarán una temporadita fuera de los terrenos de juego. Tienen hasta por lo menos la Supercopa de España, que se disputa a mediados de enero. Es que si pensamos todos los lesionados que tenemos, mira, tenemos a Kepa, Lunin, Militao, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler y el último, Vinicius. Y en el último partido de las selecciones casi lesionan a Rodrigo. Lo bueno de todo esto, que Ancelotti se ha visto en la obligación de convocar a 5 canteranos, que uno de ellos es Mario Martín, Nico Paz, Gonzalo y los porteros Diego Piñeiro y Fran. Yo creo que en el día de hoy, con tantas bajas, Ancelotti va a retrasar un poco la posición de Bellingham al interior. Aprovechar y colocar a Brahim de mediocentro ofensivo, en la posición que hemos visto a Bellingham jugar todos estos partidos. Así que yo creo que esta va a ser la alineación en el día de hoy. En portería tendremos a Lunin después de la baja de Courtois y de Kepa. Pareja de centrales, Rüdiger y Álava. A la izquierda colocará a Mendy y a la derecha a Carvajal. En el centro del campo tendremos a Valverde, Kroos, Modric, que no nos quedamos cortos, Bellingham, que yo sigo confiando en que hoy sale de titular, y luego la segunda parte veremos a ver si sale Brahim en el lugar de Bellingham, y arriba Joselu y Rodrigo. ¿Qué pensáis? ¿Os gusta? Venga, dejadme en los comentarios la alineación que creéis que va a sacar Carleto en el día de hoy. Bueno, pues se va acabando el año poco a poco, también se va acabando poco a poco la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Aquí estaremos para vivir, para visualizar todo lo que vaya ocurriendo. De momento hoy, domingo 26 de noviembre, tenemos la parte del fondo norte y fondo sur totalmente configurada, hablando del vídeo marcador 360 grados. También tenemos configuradas las pantallas en el lateral este y lateral oeste. Quiero recordar algo muy, pero que muy importante,
que hemos visto estos últimos días. Y es que han empezado con las pruebas de dichas pantallas. Ya lo vimos aquí, hoy ya no es exclusiva, hoy ya no es novedad, pero lo dijimos aquí en el canal, enseñamos imágenes porque una imagen vale más que 1000 palabras, así que muy pero que muy bien. Lo dicho, ahora ya solo falta configurar la zona de las esquinas, las zonas curvas y pocas pantallas en las zonas internas, en este caso en el lateral oeste. El miércoles también saldremos de dudas porque no sabemos si esa pantalla central de la zona interna del lateral este, ¿os acordáis? En los laterales que faltaban pantallas todavía por colocar, y veremos a ver, este miércoles culebrearemos por esa zona de ahí para ver si han colocado dichas pantallas. Esperemos que sí, ¿no? Aunque no lo hayamos visto aquí en los vídeos, yo creo que sí los han terminado del todo. Pero bueno, lo dicho, suscríbete y dale al like, aprovecho para decirlo. Ahí tenemos el lateral este con todos los nuevos asientos colocados, a excepción de esa esquina del fondo norte con el lateral este, que aún no han quitado, no han retirado los antiguos asientos. Y mirad cómo va quedando esos paneles metálicos que han ido colocando en la parte superior, en este caso del cuarto anfiteatro, también con esos paneles definitivos. Es una barbaridad cómo está quedando el estadio. El contraste de asientos y grada es bestial, pero bestial, como os lo cuento. Para mi parecer, para mi parecer, a unas personas les gustará, a otras no les gustará, pero bueno, esto es cuestión de gustos. Pero bueno, mirad, ahí vamos viendo la parte del cuarto anfiteatro del lateral este, hemos visto la parte sur, ahí estamos viendo la parte norte a falta de colocar esos últimos paneles en la parte superior, en ese lateral del Skywalk que discurre por aquí, por la zona del lateral este. De momento las pruebas en esas pantallas del lateral este no se han visto reflejadas, en este caso aquí en el canal. Han sido de las últimas pantallas que han colocado para seguir formando ese vídeo marcador 360 grados, así que tendremos que tener un poquito de paciencia porque estarán con todo el sistema y el cableado correspondiente. Hemos visto también en estos últimos días cómo trabajaban en esta parte del segundo anfiteatro del fondo norte. De momento desde aquí no podemos ver lo que están realizando, y también podemos ver esos paneles en la parte del cuarto anfiteatro del fondo norte. Ha sido muy claro este parón que hemos tenido de selecciones, no ha sido tan rotundo como el penúltimo que tuvimos, pero han avanzado en muchas actuaciones que a día de hoy tenemos prácticamente listas. Así que nada, hoy ganamos en Cádiz 2-0. Dime tu resultado, dime tu alineación, dale al like y suscríbete. Chao.